Capítulo La camiseta 23. blanca que León llevaba puesta debajo de su camisa de uniforme para vendarle el brazo y el hombro con los trozos y, de paso, confeccionó una especie de cabestrillo para que lo utilizara en cuanto se pusiera de nuevo la camisa. Parecía haber perdido suficiente sangre como para estar un poco mareado, casi indefenso. Ada aprovechó su ligero estado de confusión para explicarle, mientras lo atendía, los motivos que la habían impulsado a marcharse de repente. Ella también se sentía un poco confundida, pero por la mezcla de sentimientos que luchaban en su interior. Su cara me resultaba conocida. Creí que John me la había presentado, y casi la alcancé, pero supongo que me dejó pasar de largo en alguno de los pasillos. Me perdí en los túneles mientras intentaba encontrar el camino de regreso. No había nada de verdad en lo que decía, pero León no parecía darse cuenta de ello, como tampoco parecía darse cuenta de la suavidad y el cuidado con que lo estaba tocando, ni del ligero temblor en su voz mientras le pedía disculpas por tercera vez por dejarlo solo. Me ha salvado la vida. Otra vez. Y lo único que le doy a cambio son más mentiras, un engaño calculado por toda respuesta a su capacidad de sacrificio. Algo había cambiado en Ada desde que él había recibido la bala en vez de ella, solo para salvarla. El problema era que no sabía cómo revertir el cambio y, lo que era aún peor, no sabía si quería revertirlo. Era algo parecido al nacimiento de un nuevo sentimiento, una emoción que no podía precisar y a la que no podía poner nombre, pero que parecía llenarla por completo. Era inquietante, incómoda. Pero en cierto modo, no era desagradable. La inteligente solución a la que había llegado para eliminar el problema del cocodrilo casi invencible, la criatura a la que apenas había logrado mantener a raya a pesar de todos sus esfuerzos, había fortalecido aquel sentimiento sin nombre. El agujero de su hombro solo era una herida leve, pero por los regueros de sangre fresca que le bajaban por el brazo y por el pecho, supo que le había dolido horrores, que le había drenado la vida mientras se esforzaba por salvarle el trasero a ella. Líbrate de él ahora mismo, le susurró su mente. Abandónalo, no dejes que esto afecte el trabajo. El trabajo, Ada, la misión. Tu vida. Sabía que eso era lo que tenía que hacer, que era lo único que podía hacer. Pero, en cuanto acabó de vendarlo lo mejor que pudo y le contó su patética mentira sobre lo último que había ocurrido, se olvidó de forma conveniente de escucharse a sí misma. Ada lo ayudó a ponerse en pie y lo alejó del lugar repleto de restos donde el reptil monstruoso había encontrado su fin, mientras seguía balbuceando alguna tontería sobre que había encontrado lo que parecía una salida cuando se había perdido. Annette Birkin había desaparecido. En cuanto León había atraído al cocodrilo hasta sacarlo del estanque, ella se había apresurado a subir las escaleras para comprobarlo. Efectivamente, la doctora había mantenido el sentido común suficiente como para poner en marcha el ventilador y bajar el puente, lo que había cortado de forma muy eficaz cualquier vía de escape para Ada. Era muy probable que la mujer fuera una psicótica, pero no era estúpida. Y aunque se hubiera equivocado en el nombre del patrón de Ada, había acertado de pleno en el propósito de su misión. Para llevar a cabo la misión, Ada tendría que llegar cuanto antes al laboratorio, antes de que Annette pudiera hacer nada. Definitivo. Pero León, el silencioso y tambaleante León, la haría tardar el doble. Suéltalo. Libérate de ese peso, no eres una maldita enfermera, por el amor de Dios. Esa no eres tú, Ada. Tengo sed, dijo León con un susurro, y su cálido aliento le acarició el cuello. Ella levantó la mirada hasta su rostro cubierto de restos ensangrentados y descubrió que esa vez le resultaba más fácil hacer caso omiso de la voz en su interior. Estaba claro que tendría que dejarlo. Al final tendrían que separarse. Pero todavía no. Entonces, me temo que tendré que encontrar algo de agua, y lo condujo con suavidad en la dirección que ella necesitaba tomar. Sherry se puso en pie en medio de la oscuridad, con un sabor asqueroso y amargo en la boca. Una corriente de una sustancia fría y repugnante tiraba de sus ropas. Entonces oyó un sonido rugiente que la envolvió, un ruido como si el cielo estuviera cayéndose. Durante un segundo, no pudo recordar qué había ocurrido ni dónde estaba. Y cuando se dio cuenta de que no podía moverse, le entró pánico.
El sonido rugiente fue aminorando poco a poco hasta desaparecer, pero ella siguió atascada en mitad de un río repugnante, aprisionada contra algo duro y húmedo, y estaba sola. Abrió la boca para gritar. Y de repente se acordó del monstruo aullante, del monstruo y después del gigantesco hombre calvo, y por último, de Claire. Acordarse de Claire impidió que se pusiera a gritar. En cierto modo, su recuerdo era como una caricia que le calmaba la sensación de terror y le permitía pensar con claridad. Me absorbió un agujero, y ahora estoy en otro sitio, y empezar a gritar no me va a servir de nada. Era un pensamiento valiente, era un pensamiento fuerte, y pensar en ello la hizo sentirse mejor. Se alejó de la superficie dura que tenía a la espalda y avanzó a través del agua. Descubrió que no estaba inmovilizada en absoluto. Había estado pegada a una serie de barrotes o de aberturas en la roca, y la fuerza de la corriente la había mantenido apretada contra ese lugar, lo que probablemente le había salvado la vida al evitar que muriera ahogada. El repugnante líquido de densidad lechosa seguía fluyendo lentamente alrededor de ella, burbujeando como un arroyo normal, pero no con tanta fuerza como antes. El mal sabor de boca significaba que debía de haber bebido unos cuantos tragos involuntarios. Recordar aquello le hizo recobrar toda la memoria. Había estado flotando hasta que un remolino de la corriente le había dado la vuelta y la había sumergido, y ella se había tragado parte de aquel líquido de sabor horrible y con regusto químico y había perdido el conocimiento, se había desmayado, o eso creía. Al menos, el ruido ya no se oía, fuese lo que fuese. Sonaba como un tren en movimiento, o como un gigantesco camión que tronaba en la lejanía. Y en ese momento, ya más despierta, se dio cuenta de que podía ver. No mucho, la verdad, pero lo suficiente para saber que estaba en una gran estancia repleta de agua y que había un pequeño rayo de luz procedente de algún punto de la parte superior. Tiene que haber una salida. Alguien construyó este lugar, así que necesitaban una salida para llegar fuera. Sherry nadó un poco más y, al patalear, notó que las puntas de sus zapatos rozaban algo duro y liso. Se sintió estúpida por no haber pensado en ello antes. Tomó una gran bocanada de aire, encogió las piernas. Y se puso en pie. El agua le llegaba hasta los hombros, pero podía permanecer en posición erguida. Los últimos restos del pánico que había sentido se desvanecieron mientras se mantenía en pie en mitad del lugar, girando lentamente sobre sí misma mientras sus ojos acababan de acostumbrarse a la escasa luz. Y se percataban de la existencia de la silueta de una escalera en la pared más alejada. Todavía estaba atemorizada, de eso no le cabía la menor duda, pero el descubrimiento de aquellos peldaños de metal significaba que había descubierto una salida, y eso la tranquilizó un poco. Sherry levantó los pies del sumergido suelo y comenzó a chapotear en dirección a la escalera, sintiéndose orgullosa de cómo se estaba comportando. Nada de gritos ni de lloriqueos. Como dijo Claire. Fuerte. Llegó a la escalera y puso las rodillas sobre el último peldaño, situado a unos cuantos centímetros por encima de la superficie del agua. Luego subió los pies y comenzó a ascender, poniendo cara de asco por el tacto grasiento y resbaladizo de los peldaños de metal. La escalera parecía no tener fin y, cuando se atrevió a bajar la vista para ver cuánto había subido, solo pudo ver una pequeña mancha de agua que brillaba donde la escasa luz llegaba de forma directa. También pudo ver el origen de la luz, una estrecha abertura en el techo, no mucho más arriba de donde ella se encontraba. Casi he llegado arriba. Además, si me caigo, no me pasará nada, así que no tengo nada de qué preocuparme. Sherry tragó saliva, deseosa de que aquel pensamiento fuera absolutamente cierto, y miró hacia arriba de nuevo. Unos cuantos peldaños más. Y de repente, cuando fue a agarrarse del siguiente, su mano tropezó con un techo de metal. La superficie era irregular, pero ella sintió una oleada de orgullo por haberlo conseguido. Empujó con una mano. Y la puerta de metal no se abrió. Ni siquiera se movió. Mierda, dijo con un susurro, pero la palabra no le sonó enfadada, como ella había esperado. Sonó más bien pequeña y solitaria, casi como una súplica. Sherry encajó un codo en el último peldaño al que estaba agarrada, tocó su colgante para que le diera buena suerte y lo intentó de nuevo, empujando de veras.
Esta vez lo hizo con todas sus fuerzas, y creyó notar que cedía un poco, pero ni de cerca lo suficiente para poder salir. Bajó la mano y volvió a soltar un taco, pero esta vez en silencio. Estaba atrapada. No se movió durante varios minutos. No quería bajar de nuevo al agua, pero tampoco quería creer que realmente estaba atrapada. Sin embargo, también empezaba a notar el cansancio en sus brazos, y tampoco quería tener que saltar. Por fin, comenzó a bajar, a un paso mucho más lento con el que había subido. Cada peldaño que bajaba era una admisión de la derrota. Cuando había recorrido tal vez la tercera parte de la escalera, oyó unos pasos por encima de su cabeza. Al principio, solo se trató de un ligero golpeteo, más una pequeña vibración que otra cosa, pero pronto se dio cuenta de que eran pasos y de que cada vez sonaban más cercanos. Aún más cercanos, hasta que se aproximaron al extremo superior del pozo donde se encontraba. Por un momento Sherry pensó en no hacer caso de los pasos, pero luego se apresuró a subir de nuevo por los peldaños tras decidir que merecía la pena correr el riesgo. Cabía la posibilidad de que no se tratara de Claire ni de alguien dispuesto a ayudarla, pero lo más seguro era de que se tratara de su única oportunidad de escapar. Comenzó a gritar antes de llegar al final de la escalera. ¡Hola! ¡Socorro! ¿Alguien puede oírme? ¡Hola! ¡Hola! Los pasos parecieron detenerse, y en cuanto llegó de nuevo al techo, comenzó a golpear el portillo de metal con el puño. ¡Hola! 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 Se dispuso a dar otro golpe con su dolorido puño. Pero solo golpeó el aire, y una luz cegadora le obligó a cerrar los ojos. Sherry. ¡Oh, Dios mío! Cariño, me alegro tanto de verte. Claire. Era Claire, y aunque Sherry no podía verla, se sintió abrumada por una inmensa sensación de alegría al oír su voz. Unas manos fuertes y cálidas la ayudaron a salir y luego unos brazos cálidos y húmedos la abrazaron con fuerza. Sherry parpadeó y entrecerró los ojos para distinguir un poco mejor los detalles de la enorme estancia a través del velo blanco de luz. ¿Cómo supiste que era yo?, preguntó Claire, sin dejar de abrazarla. No lo sabía, pero no podía salir por mí misma, y oí pasos. Sherry miró alrededor, al gran espacio donde Claire la había sacado, y se sintió pasmada y asombrada por el simple hecho de que Claire la hubiera oído. El lugar era enorme, y lo atravesaban de lado a lado largas pasarelas metálicas que lo cruzaban en diagonal. Y se dio cuenta de que la sección de suelo donde se encontraba el portillo por el que había salido estaba en la esquina más alejada de la zona más oscura de la sala, y que el portillo en sí apenas tenía medio metro de ancho. Jolín. Si no hubiera golpeado el portillo o si ella hubiera estado caminando más deprisa. Me alegro de que seas tú, dijo Sherry con firmeza, y Claire sonrió, con el mismo aspecto de sorpresa y alegría que tenía Sherry. Claire se arrodilló delante de ella, y su sonrisa se desvaneció un poco. Sherry. He visto a tu madre. Está viva y está bien. ¿Dónde? ¿Dónde la has visto?, la interrumpió Sherry, excitada por la noticia. Pero sintiendo al mismo tiempo una tensión nerviosa indefinida que le dificultaba la respiración. Miró los ojos llenos de preocupación y se dio cuenta que estaba pensando de nuevo en mentirle, que estaba buscando la mejor manera de decirle algo que iba a resultar desagradable. Unas cuantas horas antes, Sherry quizás se lo hubiera permitido. Pero eso se acabó. Tenemos que ser fuertes y valientes. Dime la verdad, Claire. La verdad. Claire suspiró y meneó la cabeza. No sé hacia dónde se marchó. Tenía miedo de mí, Sherry. Creo que me confundió con otra persona, alguien loco o malo. Huyó de mí, pero estoy segura de que vino por aquí, y estaba intentando encontrarla cuando te oí gritar. Sherry asintió con lentitud mientras se esforzaba por asimilar la idea de que su madre se había estado comportando de una manera rara, lo bastante rara como para que Claire intentara dorarle la píldora. ¿Y crees que vino por aquí?, preguntó Sherry por fin. No estoy completamente segura. También me encontré con el policía al que conocí al llegar aquí, León, antes de tropezar con tu madre. Lo conocí en cuanto llegué a la ciudad.
Se encontraba en uno de esos túneles por los que te estuve buscando cuando desapareciste. Estaba herido y no podía acompañarme para seguir buscándote, así que cuando tu madre se marchó corriendo, regresé a buscarlo, pero ya no estaba. ¿Estaba muerto? Claire negó con la cabeza. No, no. No estaba, simplemente se había marchado, así que deshice mis pasos y, por lo que sé, este es el único camino por el que ha podido venir tu madre. Pero ya te he dicho que no estoy segura. Se quedó dudando, con el entrecejo fruncido, mientras miraba de forma pensativa a Sherry. ¿Tu madre te habló alguna vez de algo llamado el virus G? ¿El virus G? No, creo que no. ¿Te dio algo para que lo guardaras, como un pequeño frasquito de cristal o algo parecido? Esta vez, fue Sherry la que frunció el entrecejo. No, nada. ¿Por qué? Claire se puso en pie y apoyó una mano sobre su hombro al mismo tiempo que se encogía de hombros. No es demasiado importante. Sherry entrecerró los ojos y Claire volvió a sonreírle. De verdad. Vamos, veamos si podemos adivinar hacia dónde se fue tu madre. Apuesto a que te está buscando. Sherry dejó que Claire tomara la delantera, preguntándose por qué estaba tan segura de repente, con una certeza casi absoluta, de que Claire no creía lo que estaba diciendo. Y preguntándose también por qué ella misma no se atrevía a preguntarle más sobre el asunto. El ascensor de la fábrica, lo mismo que el tranvía eléctrico, estaban exactamente en el mismo sitio donde Annette los había dejado. El margen de tiempo que le quedaba se había reducido sin duda, pero todavía estaba por delante de los espías, de Ada Wong y de su pequeña amiga desarrapada. Mentiras, me han contado mentiras, lo mismo que hacen siempre, como si el hecho de que haya perdido a William, de que sienta tanto dolor no fuera suficiente para ellos, no fuera suficiente para hacerles sentir vergüenza de sí mismos. Sacó con mano temblorosa la llave de control del bolsillo de su destrozada bata de laboratorio y apoyó el cuerpo en el panel de control dejándose caer pesadamente sobre él. Metió con dificultad la llave y la hizo girar. Sus temblorosos dedos tocaron el botón de activación, y una hilera de luces apareció en la consola, con un brillo demasiado intenso incluso en la oscuridad solo iluminada por la luna. Una fresca brisa de otoño recorrió su dolorido cuerpo, un viento amistoso y secreto que olía a fuego y enfermedad. Como en Halloween, como las hogueras en la oscuridad cuando sacan a los muertos, y lanzan sus podridos y pestilentes cuerpos al fuego, quemando sus cadáveres repletos de enfermedad. En el aire nocturno resonaron 4 bocinazos. Era el aviso de que el enorme ascensor estaba preparado para bajar. Annette subió trastabillando los escalones grises y amarillos, incapaz de recordar qué había estado pensando con anterioridad. Había llegado el momento de irse y estaba tan cansada. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que había dormido por última vez? Tampoco podía recordarlo. Me he dado un golpe en la cabeza, ¿verdad? O quizás solo estoy somnolienta. Ya se había sentido agotada en otras ocasiones, pero el dolor incesante de sus heridas la había transportado a un sitio delirante que ella nunca había imaginado que podría existir. Sus pensamientos se perseguían unos a otros en espiral, con unas repentinas oleadas de sentimientos que ella no podía resolver, al menos no hasta el punto de sentirse satisfecha. Sabía lo que tenía que hacer: encender el sistema de autodestrucción, abrir la puerta subterránea para escapar, esconderse en las sombras y esperar hasta que estuviera curada. Sin embargo, todo el resto se había convertido en algo extraño, en un deslavazado grupo de pensamientos inconexos agrupados de forma libre y desordenada, como si hubiera tomado algún tipo de droga que hubiera sobrecargado sus sentidos y que solo le permitiera pensar en una cosa cada vez y al mismo tiempo. Ya casi se había acabado. Aquello era algo a lo que podía agarrarse, uno de los únicos pensamientos fijos y constantes en su confusa mente. Era una frase segura y casi mágica en cierto modo, una frase que todavía podía ver, sin importar lo ciega que pudiera quedar. Mientras se dirigía hacia la fábrica, había tosido y tosido una y otra vez, y después había vomitado por el dolor que sentía. Solo había echado un ligero y ácido chorro de bilis que le había provocado la aparición de unos puntos negros en la vista, y la negrura permaneció en sus ojos durante tanto tiempo que pensó que se quedaría totalmente ciega.
Ya casi se ha acabado. Se agarró a aquella idea como si fuese su amor perdido, encontró el tirador del compartimiento metálico y se metió en su interior. Pulsó los controles en mitad de un sueño confuso. El movimiento y el sonido provocado por el movimiento la rodearon mientras se tendía en el banco metálico y cerraba los ojos. Unos cuantos momentos de descanso y todo habría acabado. Annette se dejó llevar por la oscuridad, y el ronroneo de los motores la sumergió de forma casi instantánea en un sueño profundo. Estaba bajando, y sus músculos se relajaban, mientras todos sus dolores dejaban de ejercer influencia sobre ella, y durante un espacio interminable de tiempo, encontró el silencio. Hasta que un aullido, un grito feroz y terrible penetró como un cuchillo en su oscuridad. Era un rugido que mostraba tal furia y dolor que le habló directamente a su corazón. Ella se levantó de un salto, jadeante y temerosa. Y en ese preciso instante se dio cuenta de qué era lo que la había sacado de repente de su descanso sin sueño. Sus pensamientos se reorganizaron, dándole una nueva idea a la que agarrarse. Se trataba de William. William, que había regresado a su hogar, que la había seguido. Umbrella ya no tendría nada de nada, porque el ser en el que se había transformado su esposo había regresado a la zona de explosión. El aullido apareció de nuevo, y esta vez, su eco resonó en uno de los numerosos recovecos secretos del laboratorio mientras el ascensor seguía bajando y bajando. Annette volvió a cerrar los ojos, y el nuevo pensamiento se unió a su antiguo amor perdido, y la unión de ambos le proporcionó la felicidad por fin. William ha regresado a casa. Ya casi se ha acabado. El tercer pensamiento siguió a los dos primeros de una forma natural, y se unió a ellos mientras ella se deslizaba de nuevo hacia el silencio, a unas sabiendas de que tendría que levantarse en poco tiempo para empezar su viaje final. Cuando el ascensor se detuviera por fin, se levantaría y estaría preparada. Umbrella sufrirá por todo lo que han hecho, y todo el mundo acaba por morir. Sonrió y se quedó dormida, soñando con William.